Bueno, muy bien. Momento de presentar, lo dijimos en un comienzo, el coaching se está implementando en varias de las divisionales. En el ascenso, Cañuelas es uno de los equipos precursores y la tenemos a Gabriela Barilá, que está implementando esta cuestión justamente en Cañuelas. Gaby, gracias por venir. Lo mencionábamos en un comienzo, qué importante que se está tornando todo esto en las disciplinas deportivas y me parece muy, pero muy bienvenido que se empiece a implementar en algunos clubes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. A mí me parece muy bien que se empiece a implementar, más que a vos. Creo que lo paradójico de todo esto es que el coaching nace en el mundo del deporte y ahora es como una sorpresa encontrar un coach. Gabriela, contá primero qué es. Claro. Dale. Para muchos que Es no lo más saben difícil qué es. eso, ¿eh? Sí, ¿no? porque se mezcla un poco, para el que no sabe tanto, se mezcla entre la psicología, entre lo motivacional y entre el coaching, que no tiene una definición exacta para el que desconoce. El entrenamiento. Bueno, Claro. les cuento. Es una disciplina, como les decía, que nace en el mundo del deporte, en donde el coach, el entrenador, muchas veces, ¿no? Depende de la disciplina, lo que busca es maximizar el rendimiento del atleta o del deportista. Sí. Este concepto se va extendiendo a otros ámbitos. De Claro. hecho, en el ámbito corporativo también está en auge las capacitaciones. Ahí se usa hace rato, ¿o no? Fue uno de los primeros Sí. lugares en las empresas donde se empezó a implementar. Sí, hace varias décadas también como que viene Creciendo. incrementándose. Además se las voy a complicar. Yo certifiqué como coach ontológico. ¿Qué es ontológico? Es como un coaching más profundo que lo que busca es no solo que la persona pueda cambiar las acciones para lograr los resultados que quiere, sino transformarse como observador, Sí. ¿no? En cuanto a sus percepciones para interpretar un hecho. Entonces es más profundo porque en ese tránsito de dónde estoy hoy a dónde quiero estar hay aprendizaje y transformación. Sí, hay algo de autosuperación también. Totalmente. Mira. Sí, en el cual el coachee, porque tenemos la figura del coach, y del otro lado el coachee, que no tiene una traducción muy... Es ¿cómo el así? coacheado, El digamos. aprendiz. Sí, sí, No sé. sí. Es sí, que aprende de sí mismo, porque el coach no enseña. Ah, Eso es ¿Y lo import- emocional en qué lugar queda? Y lo emocional es muy importante porque desde el coaching decimos que cada observador, cada persona está constituida por 3 dominios. El lenguaje, que es el lenguaje con los otros y con uno mismo, que es una herramienta muy importante para mí para que el jugador maneje estando en la cancha y fuera de la cancha. Le dije, el lenguaje, la emoción y la corporalidad. Entonces se trabaja desde los 3 dominios. Gabriela, en vos se dan varias particularidades. Primero, sos mujer en un ámbito particularmente de hombres, por más de que se haya ampliado en el último tiempo. Llegas a un ámbito generalmente bastante cerrado, que es cierto que con los últimos años y en los últimos tiempos hay mayor apertura por parte del futbolista, pero no deja de ser siempre un lugar donde se ve con cierta resistencia a las Sí, sí. innovaciones al psicólogo especializado en deportes, al coaching y demás personalidades y especialistas o hasta intelectuales que se meten en el mundo del deporte. Pero encima estás en un equipo del ascenso humilde donde el jugador, su única preocupación no es mejorar sus condiciones dentro de la cancha y hacer mayor efectivo su rendimiento, sino que viene con un bagaje de otros inconvenientes que tienen que ver, en muchos casos con lo económico, con los distintos lugares de orígenes, donde me parece que toda esta realidad se complejiza. ¿Cómo la vivís vos y qué podés contar teniendo en cuenta estas particularidades de tu experiencia en Cañuelas? Mira, para mí la experiencia es maravillosa. Yo nunca me imaginé que iba a estar en este ámbito, te soy sincera. Yo hasta hace 3 años trabajaba en relación de dependencia, en recursos humanos, con gente a cargo, quejándome, siendo infeliz y pensando que yo era así y que no se podía cambiar. Y el coaching me abrió la cabeza de que somos un constante devenir y que si yo me fijo un objetivo, bueno, voy con todo hacia él. Yo llegué a mi objetivo, que era trabajar del coaching y dar capacitaciones de coaching. Lo que no me imaginé era que iba a ser en el fútbol. Claro. ¿Y eso cómo llega? Perdón, así termina ¿Cómo de completar llega? la idea. Hace 3 años, la Escuela de Directores Técnicos de Fútbol Nicolás Avellaneda nos convocó a Patricio. Hablo de nos porque yo trabajo con otro coach, que es un amigo mío, colega, Patricio Lastra. Nos convoca a los dos para implementar el coaching en la escuela. Bien. Unos genios, porque ¿qué veían esos directivos que son Sergio Bennett y Juan Carlos Merlo? Que además del entrenamiento táctico, técnico y físico, ¿qué es lo que hace la diferencia? Hay algo más. Sí.
Lo Un mental. equipo de fútbol, ¿cómo se dirige? Con palabras. Claro. ¿Cómo se relacionan los jugadores dentro y fuera de la cancha? Con palabras. Entonces hay un entrenamiento mental que para ellos, para mí, es tan importante como todo lo demás que ya está dado. Sí, y a veces te digo que es hasta más importante porque está claro y hay cantidades de casos históricos de diferentes equipos donde ves futbolistas que por momentos, y sin desmerecer, están por encima de sus capacidades habituales. Y vos decís, si ahí no está jugando lo motivacional, si no está jugando lo mental, no entiendo qué otro factor está jugando. Esa es la parte buena. Y mucho tienen que ver Ruggero y Germán Sassone Sí. en esto. Hubo un caso emblemático en Cañuelas. Ahora me falla la memoria. Esto lo hice en radio. Que era una disputa entre el periodismo partidario y el referente de Cañuelas. No recuerdo el nombre. Un arquero. ¿Cuánto crees que tuvo que ver la decisión de Osvaldo con tu análisis para que no siga este referente del club en Cañuelas? Que no recuerdo el nombre, era un arquero. Sebastián Gambetta. Sí, digamos, en esa situación no sé qué injerencia puedo haber tenido yo particularmente. Rendimiento, posibilidades a futuro, referencia de plantel, no era uno más, no era un jugador más del plantel. Sí. Tenía ascendencia con los hinchas, ascendencia con el periodismo partidario, y Osvaldo es un hombre, yo lo conozco hace mucho tiempo, de armas tomar. Mira. Sí, no me quiero meter en ese caso porque, digamos, no fui parte. Yo cuando llegué con Sebastián estuve 2 veces. Ni te pregunto del caso particular, Sí. yo te quiero ver la parte negativa también, porque bueno, esto trajo algo bueno para el plantel o malo, El según por donde lo plantel veas. se sobrepuso a un montón de obstáculos. Recambios, jugadores que se fueron, lesiones, un montón de cosas. Revirtió una racha que realmente estaba fea y estaban en zona de descenso directo. Y todo el trabajo que se pudo hacer con este equipo es gracias a los jugadores y, como dijiste, a Osvaldo Ruggero y a Germán Sassone, que confiaron en mí. Yo los conozco en la escuela que les contaba porque ellos hicieron el curso de coaching conmigo. Claro. Y hace mucho que me querían llevar al equipo cuando las cosas no estaban, digamos, tan mal en la tabla, pero yo fui mamá el año pasado, entonces estaba en un momento un poco complicado. Bánquenme, hasta que un momento dijeron, no, vení la semana que viene. Y fue. Y te convencieron ahí nomás. Sí. ¿Y cuánto llevas, perdóname, No, está bien. cuánto llevas, Gabriela, en Cañuelas y empecé a mediados de junio. Y pregunto, mucha gente se debe estar haciendo la misma pregunta que me hago yo. ¿Cómo es tu día a día? Vos llegaste, te presentaron, mire, Gabriela va a trabajar con nosotros, es un trabajo individual, colectivo, tenés que ir todos los días a la hora del entrenamiento en momentos puntuales. Bueno, ¿cómo llegué? El primer día la verdad que yo entré, así como entré hoy acá, bueno, vamos. Llegué a una sala, digamos, que había como 40 hombres, como hablábamos de, ¿no? Entre los jugadores, los dirigentes, todo el cuerpo técnico. Que Situación. te miraban de manera diciendo, ¿qué hace esta señora? Sí, lo que pasa es que si yo entro pensando en eso, soné Claro. porque no puedo hacer nada. Claro. Yo estaba en mi eje y Bueno, ahí está el punto de lo que marcabas vos, del laburo también que hace cada uno sobre sí mismo y la autosuperación, donde ahí eras, o me armo de fuerzas, o me armo de fuerzas, no va a venir nadie a Sí. empujarme. Yo me siento, la verdad que yo estoy muy, muy feliz por hacer lo que me gusta. Entonces, cada Claro. instancia, y en este mundo que yo amo el fútbol, y hasta que llegué a la escuela de técnicos pensaba que sabía un montón de fútbol, y ahora me callo, no opino, pero a mi marido me dice, pero ¿sabes? ¿Y pero cómo fue al final? ¿No? Y entré, perdón. Pero porque tenés que ir todos los días. no, vos me preguntabas cómo fue el primer día. Bueno, yo entré y yo lo primero que les dejé en claro era que yo no tenía ninguna pócima mágica, ninguna llave, que las respuestas las tenían ellos. Y que si no nos hacemos parte del problema, no podemos ser parte de la solución. Entonces yo simplemente voy, guío, apoyo, acompaño, devuelvo lo que veo. ¿Grupal Entonces, o individual? ¿O todo? empezamos con grupal. Entonces yo, bueno, les conté cuál iba a ser mi rol, hicimos juegos, reflexionamos. Ese fue como el primer día. Y después iba a las concentraciones, un trabajo semanal. Esto no es que el coaching se aplica así. Cada coach, en cada contexto, en cada grupo, verá cómo es necesario. Luego, cuando ya, la verdad que el equipo empezó a tener sus propias herramientas, quizás no era necesario que fuera a todas las concentraciones, entonces empecé a ir a un entrenamiento, empecé a tener coachings individuales porque se fue construyendo una relación de confianza, entonces cada vez más voy trabajando individualmente y bueno, Y ahora, así como observadora, digo, ¿cómo ves al plantel hoy en día? yo los veo bárbaros. Yo se los digo que los admiro y que son unos luchadores y que esto que ellos lograron en este equipo
les sirve para la vida. Esto es el coaching transformacional. Lo que ellos lograron, el enfrentarse a su zona de confort, a sus dificultades, esto les va a servir para siempre. Yo la verdad que... Obviamente es conjetura, pero ¿qué pensás? ¿Que es más fácil implementarlo en equipos del ascenso o en equipos de elite? Te pongo un caso, Cristiano Ronaldo. ¿Cómo le habla un coaching a Cristiano Ronaldo? Que choca el Porsche, lo deja tirado y se toma un taxi. ¿Cómo le habla un coach? No sé. ¿Cómo le hablaría yo? Sí. Como te estoy hablando a vos, como le hablo acá a un muchacho de Cañuelas. Para mí, esto de que me dicen cómo es trabajar en un equipo de hombres. Tuve una intervención en un equipo de fútbol femenino en esta semana y ¿cómo fue? Igual. ¿Y cómo es en una empresa? Somos todos personas. Entonces, Ronaldo, o como te Se llames... puso un ejemplo. Sí, sí. No sé, creo que... ¿Y qué pasa justamente? Me quedé pensando eso, ¿no? Porque lo que te preguntaba Dani. ¿Qué pasa si vos te das cuenta? Porque me imagino que de entrada vos te darás cuenta a quién le está llegando y a quién te está costando un poco más llegarle, o quién está un poquito descreído de la situación, quizás no por mala voluntad, sino por simple desconocimiento. ¿Cómo haces para romper esa barrera cuando alguien lo ves un poquito más reticente y sabés que no le estás llegando de entrada? Y bueno, en principio lo vemos porque los coaches observamos la corporalidad. Entonces, yo soy docente y para mí el coaching tiene mucho de docencia, de acompañar al otro, de potenciarlo. Entonces trato de ir leyendo lo que pasa y bueno, y con flexibilidad voy manejando qué es lo que hago. Esto yo no puedo obligar a nadie. ¿Te encontraste con alguien inquebrantable que dijiste no le puedo entrar por ningún lado? No. Te puse Hay el algunos caso, que se hacen los duros, pero te no. puse el caso de Ronaldo porque se hizo una estatua de él. Sí. Yo no me imagino que vos, Y uno lo imagina como el coach, le inquebrantable. tenga que levantar el ánimo. ¿Cómo si lo bajás a una superestrella? Lo que pasa es que el coaching no decide qué hace con la otra persona. No, pero eso lo entiendo, pero el mensaje es para equilibrar. Claro, pero suponete que vos dirigís a Ronaldo y me decís, quiero que le bajes un poquito El copete, Si claro. Ronaldo no quiere, yo no puedo hacer nada. Claro. Yo, a ver, en el coaching es darse cuenta que la persona o el equipo se puede dar cuenta y que quiera cambiar. Porque todos somos reticentes a cambiar. Todos estamos en una zona de confort, que son nuestros hábitos, lo que conocemos. Acá estamos bien. Entonces yo no puedo obligar a nadie a que cambie ni para arriba ni para abajo. Gabriela. Depende de la actitud de la persona. Sea Ronaldo, sea el último de los Pero como todo, como en la jugadores, psicología claro. también, Tal cual. por supuesto. en cualquier disciplina. Vos dijiste que cuando llegaste a Cañuelas, lo primero que hiciste fue interactuar con el grupo y jugar. Sí, ¿Podés implementar sí. un minijuego entre nosotros, por ejemplo? Ah. O por lo menos dale. contarnos Ya me un propusiste. poco Improvisación. y ver cuál era o cuál es nuestra problemática. No hagamos ¿Cuánto estas tiempo cosas tenemos? al aire, no Ah. hagamos estas pruebas al aire, que después Listo. alguno... Vamos. A ver, dale. Pero no quiero entrar en discordia. A ver, todos Quiero que la tenemos que gente volver a entienda casa. qué es. Porque realmente yo te escucho, intento interpretar, ni logro bien saber cómo es un trabajo de coaching con un equipo. Entonces, por ahí, a través de algún ejemplo, lo hice el otro día en C5, me parecía piola, que la gente pueda saber de qué estamos Vamos, hablando. vamos. Si no, A ver. Bueno. todo pasa a ser un... Un voluntario de ustedes. Dani. 4. Dale. 5. Porque sos el Cristiano Ronaldo del equipo, Dani. dale. No, yo no tengo estatua mía, ¿eh? No, dale. No, ni a Bueno, ni a bal. Te voy a invitar a que nos Ya la voy a tener cuentes igual la estatua. ¿eh? y te la vas No a la voy hacer a vos hacer yo. mismo. A ver, dale. Pará, Me no va a te hacer separes. Fede. Sí, párate, Si me por voy para favor, atrás, dale. ¿que Dale. me pare? Sí, dale. Estoy con la camisa sin la fuera Bueno, del no, pantalón. quédate ahí. Bueno. No, déjalo. Pero ponete la camisa dentro del pantalón, no sea. ¿Y qué Mirá me que te va? estoy creando Está. como en el momento. Dale, me bajo los dale. pantalones acá. No, dale, así No, dale, no, sentá, no. dale, Dale, va. ahí va. Pensá en una situación que te haga muy feliz, pero muy feliz. Algo que nos quieras contar, alguna experiencia. Que se pueda contar. Canal para toda la Felicidad, mi familia. Bueno, ahora ¿Qué nos vas dijiste? a No escuché. que nacieron tus nenes. Cuando nacieron Cuando mis nació, nenes. Correcto. Nos vas a contar eso, conectate con la alegría y la emoción de tener un hijo, pero contámelo con tu mentón un poquito para abajo, con los hombros caídos, tirate bien en la silla, así. Y hablame Relájate, De acá relájate. voy a la sentado, actuación, ¿eh? Quédate ahí. Espérame. Dale. ¿Cómo te Obvio. cuento lo que pasó ese día? Sí, pero con la corporalidad que yo te dije. Estás re feliz. Qué difícil que es actuar, digo. No es actuar. No es actuar, no es soltate. actuar. No Soltate. tengo nada, Contarnos. no tengo ninguna. No actúes. Rompió bolsa mi mujer, no me acuerdo ahora, 3:20 de la mañana, fuimos al sanatorio y nació mi nena y mi primer golpe fue de miedo. No me mires, vos mirate Bueno, a vos mismo. Mi primer golpe fue de miedo y después cuando lo tuve en brazos se me vino todo encima. Se me pasó toda la película de mi vida en 2 segundos. No te Estás miro. mirando.
Me pone No nervioso. hagas trampa, Gareto, hacenos quedar Qué bien. lindo ponerlo nervioso. Por favor, yo me pongo silencio, que nerviosa. estamos en un momento importante para entender qué es el coaching. Esto lo armaron, esto de Bien Pues lotes. abajo tú. Va a haber No, revancha. cabeza, bien. Para abajo Sí, se ve la papada, corazón. importa. ¿Estás bien? Estoy perfecto, quiero terminar esto. Bueno, así Bueno, es muy difícil. Te cuento cómo es este ejercicio. Yo les contaba de cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Y por qué es esto tan importante? Ya te podés poner Reincorporar. derecho. Sí, sí, sí. Vasito de Bueno, Qué mal la pasaste, ¿no? Horrible. con este ejercicio tan simple y que lo hacemos muy divertido, porque por ahí le decimos a los jugadores, bueno, ganaron 3-0, contámelo, pero contámelo triste. ¿Y qué No se cambia eso? puede, no se, es para Claro. demostrar que hay una coherencia entre los tres dominios tan fuerte que te tira. Yo no puedo decir que estoy muy contenta de estar acá así, porque Claro. no lo puedo sostener mucho tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué demostramos con esto? La importancia de la posición de excelencia cuando salís a la cancha, cuando pateás un penal, cuando atajás un penal, es fundamental. ¿Por qué? Porque eso opera en tu emoción. Y lo mismo en las conversaciones privadas. Depende de lo que vos te digas, vas a generar determinadas acciones con más posibilidades o menos posibilidades. Y esto hay que vivirlo, hay que sentirlo, porque la teoría no sirve para nada. Te lo tenés que llevar puesto y experimentarlo. O sea, Cristiano Ronaldo en ese sentido, por ejemplo, en esto que está Impecable. marcando vos, es el ejemplo a seguir. La Seguramente. confianza en sí mismo, la autoestima por las nubes, la necesidad todo el tiempo de ir superándose desde su parte corpórea, desde su cuerpo que habla, desde la cabeza alta y desde que ve próximo mirarse en el coach. televisor. Pero Sí, pregunto, menos cuando entrega el Balón de Oro, ¿eh? pero Ahí pregunto, se le cae todo encima. Bueno, esto ahí lo cae- tiene bueno, que cuando expresar, yo digo, que Cristiano Ronaldo esté mirándose en el monitor y que se toque el pelito, se acomode y que lo exprese, pero yo soy el mejor de todos, yo hago el mejor gol, merezco ganar el Balón de Oro. Porque del otro lado está Messi, que parece ser más introvertido, que todo el mundo dice, yo soy el mejor de todos, y él no dice, sí, yo soy... Digo, por ahí están quienes se la creen y lo expresan y quienes se la creen y lo guardan para ellos mismos. Sí, y quienes no se la creen y entonces no fortalecen ese potencial tan grande que tienen. Yo con los muchachos y con mis alumnos también hablo mucho de una ecuación. Una ecuación que es que el rendimiento es igual al potencial menos las interferencias. Entonces, ¿cómo aumentás el rendimiento? Aumentando tu potencial. ¿Cómo aumentas el potencial? Entrenando más, reconociendo tus capacidades y teniendo confianza y además operando sobre las interferencias. ¿Qué son las interferencias? Las creencias que limitan a los jugadores. Yo no puedo, cuando estoy frente al arco me nublo. Los pensamientos negativos. Totalmente, las cosas que alguna vez alguien te dijo. Mi papá quería que fuera contador y eso está, bueno, los pensamientos negativos y las creencias que te limitan. Entonces sobre eso trabajamos los coaches. Me fui igual de lo que vos me estabas diciendo, de Ronaldo. Esto me parece importante porque él puede generar todo eso para sí mismo, pero ¿qué genera en sus compañeros? Claro. Porque me parece que esto tiene que ver mucho con la trascendencia de la persona y los valores y lo que genera en un equipo. Sí, y qué genera también para adentro, ¿no? Porque muchas veces no todo lo que se muestra es lo que realmente pasa por dentro. Quizás Totalmente. Messi uno lo desconoce, pero sea alguien que tenga quizás muchísima más confianza que Ronaldo, aunque no lo demuestre, porque tiene otro perfil. Bueno, lo demostrará también para sus adentros. Para ir cerrando, Gabriela, ¿qué o cuántos casos sabés de equipos del ascenso o del fútbol en general? Sé que Huracán en Primera División tiene un coach, pero Sí. en otras instituciones, ¿qué otros ejemplos podés poner? Si es que hay. La verdad es que actualmente no lo sé. Del ascenso, sinceramente, creo que no. No. Y, Boca, Andrea Fernández. Sí, estuvo Andrea Fernández. Tigre y en Boca. Sí, creo que Racing en su momento, y no sé si, bueno, vos nombraste River tiene. Huracán. Huracán, sí. River no sé si es coach o es Sandra No, Rossi, ¿qué Sandra hace? Rossi ¿Qué es hace? neurociencia. Neurociencia. especialista en neurociencia. Claro, es otra cosa. Muy interesante también. Es muy interesante, sí, sí. Y- Pero es otra especialidad que tiene que ver con la medicina, no tanto con... ¿No? Sí, Pero mira- sí, igual sirve muchísimo. Sí, y- sí, es muy interesante. No se ¿Quién- pisan quién en iba- ningún aspecto, no, tiene nada que ver. para nada. ¿Quién iba a decir hace 10 años que todo esto iba a aparecer en el fútbol, ¿no? Cuando se discutía la figura del psicólogo. Claro. El Un cambio de psicólogo era- paradigma. Se sigue discutiendo el bienvenido. manager, Sí. imagínate. Es que el director técnico, además de técnica, táctica, física, que lo dijimos que está dado, tiene que manejar un grupo con todas sus relaciones, interrelaciones, conflictos e individualidades. después- Bueno, ha ¿cuántas llegado- veces hablamos de la llegada del Sí. plantel por una cuestión generacional? Esto ¿no? ha llegado con el recambio de entrenadores. Hoy hay una camada de entrenadores jóvenes que tienen experiencia en Europa y esto en Europa está instalado hace Sí. muchísimo más ¿Y tiempo. cómo se banca un plantel una tragedia?
Yo te pongo un ejemplo porque habló Jorge, y me viene un ejemplo a la cabeza hace mucho tiempo que se ahorcó Schulmeister. Yo hablé en ese momento con el técnico que lo tenía, Sergio, y se aisló definitivamente del tema. Yo lo trabajo, me dijo, en las horas que estaba con el plantel, que estaba conmigo. Se aislaba de su vida, de las 24 horas. ¿Cómo se trabaja con esa persona? ¿Cómo se trabaja con ese especial? grupo que sufre la tragedia? Ejemplo, Lanús y el Tino Barizone. Barizone que Sí. tuvo el Siete a accidente uno. hace poquito. Y la verdad que hay que estar ahí, hay que conocer. En esto yo no te puedo dar una fórmula. Es como cuando dicen, ¿cómo motivas a un equipo? De acuerdo al Yo tengo momento, que conocer lugar. al equipo, qué lo motiva, qué lo desmotiva, qué le preocupa, qué lo limita. Entonces, la verdad Claro. que hay que estar ahí. Con respecto a lo de a los entrenadores jóvenes, vos fijate que Osvaldo y Germán son jóvenes, pero probablemente no sean de los más jóvenes. Sí. Y creo que no tiene que ver con edad, sino con la apertura Claro. mental, Claro. el saber que un equipo realmente se trabaja en equipo, y creo que tiene más que ver con eso. Gabriela, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y que tengas muchísimo tiempo más trabajando en el mundo del ascenso y, por qué no, en Primera División. Toda una revolución, además de ser bellísima y talentosa, está a cargo de un equipo del ascenso, una rareza, implementando una de las modas que tiene, pero bien entendidas, para aumentar el rendimiento individual y colectivo de todos los jugadores. Gracias, Gabriela. Muchas Un gracias placer, a ustedes. Gracias.